Hola, ¿qué tal chicos? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenido de vuelta al segundo año, a la segunda clase que vamos a tener por Zoom. Esperemos que hoy se puedan sumar algunos, así pueden preguntar, hacer consultas y nos podemos conocer. En todo caso, bueno, se está grabando esta clase para que la puedan ver cuando ustedes puedan, por cualquier medio, ya sea por WhatsApp o mirarla a través del canal de YouTube que la voy a publicar. Bueno, un poco era revisar lo que venimos viendo y cuáles son los contenidos de los videos que he subido. Sí, estábamos trabajando la parte de temperatura, así que ahora voy a estar compartiendo la pantalla, les voy a mostrar un poquito con respecto a lo que tenemos que desarrollar y cuáles son las actividades que tienen que completar. Vamos a compartir ahora la pantalla y le vamos a mostrar. Bueno, acá están las actividades, la primera y la segunda actividad que hemos entregado. Hasta ahora son muy pocos, pero bueno, otros me están mandando por otros medios, por correo y demás, que lo vamos a ir revisando. Bien, la actividad que presentamos es la siguiente, ahora la estamos mostrando en la pantalla. Bien, y eran 6 preguntitas, que era sobre qué era la temperatura, cómo se mide la temperatura, qué tipos de termómetros se utilizan para realizar la medición y cuáles son las escalas de temperatura, qué es el punto de fusión y qué es el punto de ebullición de una sustancia. ¿Sí? En este caso yo les había mostrado un video, habíamos publicado dentro de la clase, fíjense acá en trabajo en clase, tenemos todo sobre temperatura, ¿está bien? Acá está la primera clase que vimos la clase pasada, y acá tenemos sobre escalas de temperatura y sobre qué es la temperatura. ¿Sí? Este es un video, ¿está bien? Bien. Vamos a silenciarlo y vamos a ir viendo las imágenes, ¿está bien? En primer tema, ¿qué es la temperatura? Acá tenemos el ejemplo de lo que pasa con los fluidos. También estas son las moléculas de un fluido. ¿Está bien? A menor temperatura, cómo se mueven, y a mayor temperatura. Ven que empieza a aumentar el movimiento. Acá tenemos un fluido, y este fluido tiene un movimiento a menor temperatura, y vemos que cuando aumenta la temperatura, aumenta, vamos a decir, la velocidad, o aumenta la energía que tienen, y por eso aumenta la velocidad. ¿Sí? Se empiezan a mover más rápido, a mayor y a menor temperatura. En un sólido, vemos que las partículas están más juntas y ordenadas, ¿sí? Porque no tienen tanta movilidad. Pero al aumentar la temperatura, también se empieza a notar que hay como una vibración. No se mueven tanto como en un fluido, pero sí vibran. ¿Está bien? Bien, entonces la primera conclusión es que lo que hace la temperatura es aumentar la energía, el movimiento, la velocidad que tienen las moléculas que conforman una sustancia. Cada sustancia está compuesta por pequeñas partículas, vamos a decir, que forman una unidad. ¿Sí? Si yo la pudiera dividir en en una parte muy chiquitita, muy pequeña, voy a encontrar esas partículas, o esas moléculas. Es la mínima unidad de esa sustancia. Bien, ¿cómo medimos la temperatura? ¿Está bien? ¿Qué utilizamos para medirla? ¿Está? Bueno, para medir la temperatura se utilizan lo que se llaman termómetros, son instrumentos de medición. Y existe el típico termómetro de mercurio, ¿sí? Donde tenemos un tubo de vidrio con un metal en estado líquido, en este caso el mercurio, que cuando aumenta su temperatura, aumenta el espacio que ocupa, ¿sí? Y sube por el espacio que tiene. Entonces yo puedo efectuar la medida según la temperatura. Acá tenemos el de mercurio, el de alcohol, que se lo tiñe para que se vea mejor, y el de gas, que es el mismo principio. También se expande el gas cuando aumenta la temperatura. Y bueno, después acá tenemos un termómetro eléctrico, ¿sí? Donde hay una resistencia eléctrica, y bueno, se mide a través de un aparato electrónico. También al aumentar la temperatura de esa resistencia,
deja pasar más o menos corriente eléctrica y mide la temperatura de esa manera. Este video igual está, ven acá tenemos el ejemplo, si yo aumento la temperatura, aumenta, ¿ven? Aumenta el valor. Después están los pirómetros, que por ahí lo habrán visto ahora que se utiliza mucho para medir la temperatura corporal por lo general, donde apunta un haz infrarrojo, o un láser a veces, y el rebote emite el valor de temperatura. ¿Sí? Es como una especie de pistolita, ¿sí? Que cuando uno la gatilla, emite un haz de luz, se utiliza, ven, puedo medir la temperatura de un café, puedo medir la temperatura de cualquier material, no solamente de... Bueno, y acá bueno, me están diciendo, bueno, según la longitud de onda del rebote que tengo, de ese haz que se emite, tengo el valor de temperatura. ¿Sí? Bueno, acá hay un ejemplo de que antiguamente los herreros, según el color que tenía las cosas que trabajaban, el metal que trabajaban, podían saber a qué temperatura se encontraba, ¿no? El pirómetro funciona más o menos con ese mismo principio, ¿no? Bien, acá, bueno, hablamos de lo que son los límites de temperatura, lo que es el cero absoluto, que es la mínima temperatura posible que se puede lograr, que es teórica, ¿sí? Se dice que a esa temperatura las moléculas no tienen nada de movimiento, ¿sí? Y equivale a los 273.15 grados Celsius, ¿no? Que es la escala de temperatura que utilizamos nosotros regularmente. ¿Está bien? Bien. Bueno, acá se explica qué sucede con las sustancias en esa temperatura, ¿no? El límite superior, cuál es la temperatura más alta, ¿sí? Temperatura de Planck se llama. El mayor valor de temperatura al que se llegó, ¿sí? Es un número gigantesco, ¿está? Que también es teórico. Y acá están las escalas. ¿Cuáles son las escalas que se utilizan para medir la temperatura? En este caso tenemos la de Celsius, que se utiliza en la Argentina y en muchos otros países del mundo, ¿sí? Que utiliza como puntos fijos de temperatura el 0 para el punto de congelación del agua y los 100 grados Celsius para el punto de ebullición, o sea, cuando empieza a hervir, cuando empieza a pasar del estado líquido al gaseoso. Y el punto de fusión es cuando pasa del estado líquido al sólido, cuando están en equilibrio esos dos estados. ¿Está? Bien. Vamos a la escala de Kelvin. La escala se usa es para uso científico y es donde aparece el cero absoluto. El símbolo de grado Kelvin es la K, solamente la K, ¿sí? Y el de Celsius es grados Celsius, el símbolo de grado y la C. Bien, y acá más o menos tenemos un resumen como para completar lo que sería nuestro trabajo en la actividad. Necesito que esa actividad se entregue. Bueno, acá aparece la escala de Fahrenheit, ¿sí? Esta escala de Fahrenheit es una escala que se utiliza en Estados Unidos. ¿Sí? En Estados Unidos se utilizan los grados Fahrenheit, que tiene otros puntos fijos de temperatura. Acá hay el 0 Fahrenheit, perdón, parte de una mezcla de sal, agua e hielo, ¿está bien? Que baja, está por debajo, equivale a los menos 32 en la escala de Celsius, ¿sí? Y bueno, y los 212 equivalen a los 100 grados Celsius. O sea, usan otros parámetros o puntos fijos para sus escalas de temperatura. Acá tenemos una comparación, acá lo detengo un poquito. Fíjense en que hay termómetros en Celsius, en Fahrenheit y en Kelvin, pero estas son las tres con las que vamos a trabajar. La escala de Celsius, que se utiliza en nuestro país, el 0 equivale al punto de fusión del hielo, en Kelvin son 273, en Fahrenheit equivale a 32, y en Reaumur 492. Vamos a trabajar con estas tres, nos concentramos acá en estas tres escalas. Y bueno, la de Celsius, el punto de fusión, perdón, de ebullición, que sería cuando empieza a hervir el agua, cuando pasa al estado gaseoso, Kelvin 373 y Fahrenheit 212, como les había comentado. Bien, ahí terminaría uno de los dos videos que publicamos. Eso es más o menos un resumen de lo que tenemos. Con ese video podemos responder esas preguntas.
¿Está? Bueno, espero todas las consultas que tengan, traten de consultarme. Yo la semana que viene voy a estar subiendo un nuevo material, que también va a tener que ver con la parte de calor. Vamos a empezar a ver el estado gaseoso, vamos a empezar a estudiar el estado gaseoso. Y bueno, lo ideal sería que en lo posible o participen de la plataforma o me envíen un mensaje y lo vamos haciendo. Yo igual voy a ir mandando los videos. Bueno, les mando un saludo, tengan linda semana. Hasta luego.